Ahora sí, es el momento de nuestro ministro de Economía, el señor Gabriel Esmal. Bueno, tras 2 años de estabilización macroeconómica, este será el año en que la economía argentina ponga a prueba si sostiene o no, si se sostiene o no el nuevo marco macroeconómico que nos está rigiendo. Y el foco se desplaza, ya no alcanza con bajar la inflación solamente. Ahora se trata de consolidar reservas, de sostener el orden fiscal, de validar las reformas ante el mercado y ante la sociedad. Hay un montón de desafíos que podemos, que buscamos, que encontramos para el futuro inmediato, te diría, de la economía, que van desde el frente externo, el frente monetario, la política fiscal, el empleo, la gobernabilidad. Se avanza muy simple. Todo se resume en algo. En la baja del riesgo país, en cuánto esté el riesgo país. Si nosotros vemos esos puntitos que te dije, ahí resumimos todos. Y cada una de las cosas que yo te voy a nombrar ahora es una pieza crítica de la dinámica del corto plazo que le va a dar viabilidad o no al programa económico en el mediano plazo. Entonces, lo primero que encontramos es sumar reserva cueste lo que cueste. Esto está en el centro de la escena y el gobierno tiene que procurar sumar reservas, aun cuando eso implique resignar algo de velocidad en la baja de la inflación. Bueno, resignamos un poquito de velocidad en la baja de la inflación, pero acumulamos reservas. Las reservas netas están lejos de aquel rojo que tenía el gobierno cuando asumió. Sí, esos 11.000 millones de rojo, reservas negativas, pero siguen estando en estado crítico. Se calcula que hoy hay 2.000 millones nada más, entonces es prácticamente en cero si contamos lo que hay que pagar en los próximos vencimientos de enero. Entonces, esto empieza a ganar protagonismo, un escenario donde el tipo de cambio está estable y la acumulación de reservas va a requerir un repunte de la inversión extranjera, es decir, que vengan capitales y una mejora en la capacidad de financiamiento, que Argentina salga a pedir plata prestada. Esto va a pasar cuando el riesgo país alcance los 500 puntos. El segundo punto que nosotros encontramos como desafío es el testeo del nuevo andamiaje monetario. El actual esquema cambiario se adapta a la nueva lógica que tiene de sostenibilidad externa y a partir de enero el régimen de banda que se actualiza en función de la inflación con un rezago de 2 meses, como te contamos. Este ajuste reduce los incentivos a la apreciación real y alinea el tipo de cambio con la dinámica de precios. Si bien habilita un dólar más alto, también refuerza la credibilidad del programa porque ancla las expectativas con respecto a una devaluación y se disminuye el riesgo de un salto abrupto del valor del dólar. Con lo cual, el gobierno va a buscar la remonetización de la economía. Eso va a ser extendiendo la base monetaria, es decir, la cantidad de circulante que hay. Nosotros calculamos que hoy está en el 4,2, la pasaría a 4,8 del Producto Bruto Interno, y la clave será que esa emisión encuentre contrapartida en una mayor demanda de pesos, y eso le va a permitir al Banco Central sumar dólares. Es decir, no que nosotros al tener un mango más vamos a salir a comprar dólares, a buscar dólares, sino que nos vamos a quedar en pesos. Con lo cual esto también es relevante y va a tener su implicancia en las tasas de interés que, bueno, nosotros venimos diciendo siempre lo mismo, tienen que bajar para que vuelva el crédito. El tercer punto que encontramos es que la desinflación no se corte, no volver a tener inflación en alza, sino que siga bajando, de a poquito, pero que siga bajando. Durante el 24 y el 25, el desplome de la nominabilidad fue el objetivo central del programa económico y la desaceleración de la inflación respondió a un proceso más amplio de ordenamiento macro. La reversión de una dinámica fiscal que históricamente fue deficitaria en Argentina, el fin de la asistencia del Banco Central al Tesoro y un esquema cambiario que operó como ancla nominal permitió llevar la inflación a la zona del 2%. Hacia 2026 el foco se va a desplazar
en favor de la acumulación de reservas con una baja en la inflación, pero muy despacio. No va a ser la prioridad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo van a resignar. No tengo ninguna duda de eso. El anclaje de precios debe apoyarse en otros canales. La corrección de precios relativo a lo largo de los últimos 2 años, la contención salarial, reducen las presiones de costos, con lo cual por acá me parece que va a venir la mano. Y aparece el 2026, aparece como un año más exigente en materia inflacionaria. La discusión ya no solo pasa por la velocidad de la desaceleración, sino por la compatibilidad con el programa económico. El cuarto punto que encontramos es el poroteo de la gobernabilidad. ¿Sí? Recordemos, 107 bancas en diputados, estoy incluyendo al PRO, quedan a 22 de la mayoría simple, 1/3 de la Cámara del Senado, el gobierno logró la aprobación del presupuesto, eso también tiene la autorización para emitir deuda sin pasar por el Congreso, se sancionó la ley de inocencia fiscal, así con todas estas cosas el gobierno arranca el 2026 con un camino, podemos decir, medianamente allanado para la introducción del paquete de reformas impositivo, previsional y laboral. Si bien la perspectiva es positiva en este sentido, el sentimiento general hacia el ajuste parece haber cambiado. La capacidad de negociación del gobierno, yo te diría tanto con los propios como los ajenos, y tiene que tratar de convencer a nosotros, a la sociedad, sobre la importancia de las reformas de cara al 2026. El otro punto son las cuentas públicas. Así como esta gestión tuvo que ceder parcialmente en su objetivo de bajar la inflación, algo similar puede ocurrir en el frente fiscal, aunque todavía no hubo avances concretos en una reforma tributaria integral. El compromiso de profundizar la baja de las retenciones, ¿sí?, presiona sobre los ingresos de plata. A esto se agrega la rebaja prevista para los tramos 2 y 3 del impuesto a las ganancias que te contaba ayer, y un punto menor se trata de un tributo coparticipable. Entonces hay que negociar con los gobernadores. Volvemos al punto anterior de gobernabilidad. Fíjense cómo todo se va, ¿sí?, entrelazando entre sí. Con lo cual el ajuste recae de manera directa sobre las cuentas del gobierno, y del lado del gasto el gobierno apuesta a sostener el sendero de recortes, concentrándose en programas vinculados a la seguridad social y a los subsidios como el de la energía, que te lo contamos ayer, ¿sí?, que de a poco lo van a ir bajando. La consistencia fiscal va a depender de la velocidad de los recortes, la negociación con las provincias y la dinámica de la sociedad, de nosotros. La sostenibilidad del esquema, en la última instancia, está condicionada por la capacidad del gobierno de transformar el ajuste en una reforma fiscal que consolide el sendero del azul, no del rojo en las cuentas. El sexto tema que encontramos, potenciar el crecimiento. Y de ahí me surgió una pregunta, ¿con empleo o sin empleo? Es un temita, ¿eh? Otro desafío es será la dinámica de la actividad comercial y la capacidad de generar empleo. Si bien el gobierno espera un crecimiento del orden del 3,5% de la economía, la incógnita no se resume a cuánto se va a expandir la economía, sino qué sectores van a ser los que se expandan. Hasta ahora, en el 2025, lo que ganaron fueron los hidrocarburos, el petróleo con vaca muerta, la intermediación financiera, los bancos y un sector del campo. Podría sumarse en el 2026, y acá vamos a lo que dijimos ayer con Mario, la construcción, si vuelve la obra pública. Y yo insisto, va a volver la obra pública provincial. Sí, a través de los gobernadores, decía vos. Sí, a través de los gobernadores. No está trabajando nacional. mucho en eso Santilli, ¿no? Sí, exacto. Va a volver, por ahí va a volver. Sí, segundo semestre. Y entonces la pregunta sigue estando latente: ¿cuánto y qué tipo de puestos de trabajo se van a crear? ¿Sí? ¿Va a haber un cambio estructural en el mercado laboral o no? Y en este marco se inscribe la reforma laboral, que es la que impulsa el Ejecutivo,
que le va a traer menores costos por despido, mayor flexibilidad en los acuerdos salariales, blanqueo de trabajadores, beneficios fiscales, y el objetivo es promover el empleo registrado. ¿Lo va a lograr? No lo sé. Y el último punto que encontramos como desafío para este 2026 en materia económica es que se consolide la baja del riesgo país, que hoy está en 560 puntos, 570 por ahí está girando, y a los ojos del mercado el veredicto final sobre los éxitos o tropiezos de la gestión se va a leer en esta variable, en el riesgo país. Por eso resulta fundamental que el gobierno logre sostener la tendencia bajista, vuelvo a repetir, hoy 560, 570 puntos, que siga bajando. La comprensión del costo financiero argentina funciona como la llave maestra para continuar colocando deuda a tasas razonables, no caras, y esto es vital para evitar el pago cash de la deuda, sino rolear la deuda. Por otra parte, una mejora en la percepción de solvencia del soberano generaría un efecto derrame positivo sobre toda la economía y eso abarataría el crédito, especialmente para el sector privado. Estos son los desafíos. Durante todo el año me vas a escuchar hablar de estos puntos porque por acá va a pasar la cosa.